Bueno, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buen insomnio si es que nos estás escuchando en la mitad de la madrugada sin poder dormir, a una nueva edición de Señal de Ajuste, este podcast, estas charlas de café virtuales, en la que nos hacemos preguntas y nos invitamos a pensar semana a semana sobre cómo incluir una perspectiva de diversidad en las organizaciones, quiénes somos cuando vamos a trabajar y cómo podemos generar espacios más inclusivos. Como siempre están hoy Juan y Ari para sumarse a este espacio. Hola Juana, hola Ari, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. Me alegra. Hola Ari, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Yo me imagino que hoy quizás nos están escuchando en el subte, que ya toda esta locura haya pasado, ¿no? Y que estén escuchando este podcast en el subte, y viendo o pensando quizás, bueno, tengo por primera vez una jefa en mi nuevo trabajo y bueno, ¿qué cambia? ¿Qué va a pasar? Así que, bueno, vamos a ver si alguna pista les podemos tirar hoy. Bien, ojalá que si están en el subte no estén en esos momentos de aplastamiento absoluto y que estén cómodos o cómodas viajando y con aire. Y nos acompaña hoy para el tema que nos convoca. Hoy vamos a hablar un poquito sobre algunas cuestiones de género y sobre los roles de liderazgo siendo mujeres. Nos acompaña Paula Martín, a quien le voy a pedir que se presente sola. Hola Pau, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Flor, hola Juan, hola Ari. Bueno, primero, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrada de ser parte de este podcast. Bueno, y me presento, soy Paula Martín, soy de profesión musicoterapeuta, pero trabajo hace más de 20 años en empresas multinacionales y de tecnología, con un recorrido bastante amplio en el área de las telecomunicaciones. Y los últimos 3 años dedicándome específicamente a temas de género y diversidad dentro de la empresa Here Technologies. Eh, por suerte con un recorrido que empezó siendo latinoamericano y hoy es de toda la región de Américas. Así que bueno, ahí atravesando, recorriendo, aprendiendo y construyendo, básicamente. Gracias, Pau. Voy a empezar por una pregunta que no es la que te dije que iba a empezar, porque así soy, me gusta ir cambiando, pero escuchando tu presentación me lleva a preguntarte qué significa dedicarse a género y diversidad en el ámbito de una compañía de tecnología como la que vos estás, pero en el ámbito de las organizaciones en general. ¿Qué implica esta tarea? ¿Cuáles son tus actividades? Y aprovecho y sumo, pensando en la semana pasada que estuvimos charlando un poco sobre la profesionalización de estos roles, ¿qué significa para vos ser profesional de diversidad en este momento? Bueno, lo que implica, creo, y definitivamente es lo más fascinante en este recorrido, es pensar todo el tiempo, en cada acción, cómo hacer para que el impacto en el desarrollo de las mujeres sea efectivo, ¿no? Creo que eso es lo más gratificante, por lo menos en este rol, que siempre es estar pensando y apostando a que se puede mejorar en los temas de género, pero también en los temas de diversidad en general. Y en cuanto a la profesionalización, creo que es muy necesaria. Eh, Muchos de los trabajos que todavía se hacen, y en esos, en algunos, aún estoy yo, son voluntarios, y definitivamente tienen que ver con una pasión y con un motor propio y de un recorrido personal, pero que cada vez más se ve en las organizaciones y cada vez más también se ve en las personas que hacen a las organizaciones. De a poquito se empieza a ver cómo se pueden involucrar un poco más en estas cuestiones más personales que organizacionales o profesionales. Yo tengo un comentario pregunta. Yo voy a comentar y después voy a ver si, nada, cómo les parece a la mesa de poder plantear. La no profesionalización de las áreas de diversidad tiene que ver con que es algo muy nuevo, con que todavía las compañías no terminan de ver que es una parte nodal del negocio, con que en algún punto hay ciertas resistencias que significa que, a ver, ciertos lugares de poder se tendrían que mover mucho más rápido e incluso
podría perjudicar a los líderes que los impulsan. ¿Por qué se imaginan, por qué se imaginan que no se profesionaliza rápidamente en los espacios de diversidad e inclusión? Todo lo que nombraste, todo lo que nombraste, tiene que ver con todo, exactamente con todo. Tiene que ver con que todavía el tema de diversidad, y a partir de que hubo el cambio cultural, a partir del 8M, empezaron a ser transversales temas de género dentro de las compañías, y tiene que ver con un cambio cultural que lleva tiempo, tiene que ver también con que para las empresas, y bien como dijo Paula, el tema empieza a ser como un poco un voluntariado de personas que le interesa ese tipo de cambios, pero no está en algunas visto como una estrategia de negocio, y eso es una clave como para que avancen determinadas iniciativas y que tengan ese impacto del que hablaba Paula, ese impacto efectivo en el cual se den las mismas oportunidades desde un lugar de negocio y no tanto desde lo voluntario, desde que se está haciendo, desde lo común, ¿no? Desde la copia de la buena práctica de. Totalmente. Y creo que también lo que mencionaste de la resistencia, ¿no? Creo que eso es fundamental, tenerlo en el mapa. Creo que esto sucede mucho, y creo que también tiene que ver con el avance de las conversaciones y sobre todo con el avance de las acciones. Creo que cada vez más se necesita, no solo desde arriba, digamos, desde las jerarquías, eh, entender lo efectivo y lo poderoso que puede ser para el negocio y para la organización en sí, para las personas que hacen a la organización, eh, pero también desde abajo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? desde la masa de empleados y de las personas que somos haciendo a la organización, de pedir y exigir ciertas cuestiones que hacen al trabajo diario, desde los valores que se ponen en juego a las posibilidades de crecimiento y de desarrollo, y a las posibilidades de decir quién soy y lo que tengo para aportar, que hasta ahora, bueno, casi no se hablaba, ¿no? Pienso que no vengo del ámbito corporativo y me parece que en el último tiempo que las cuestiones de diversidad e inclusión empezaron a ingresar en algunos lugares de golpe y en otros a darse cuenta que hace mucho tiempo lo venían haciendo, pero que le habían puesto otro nombre, y es que hace poco que el ámbito del trabajo entendió como una de sus responsabilidades la promoción de derechos de diversidad e inclusión, que antes eran ámbitos que estaban destinados o a las organizaciones sociales o al Estado o a los esfuerzos individuales de querer mejorar o conseguir más derechos o lo que fuere, y que no hace tanto el espacio laboral en muchos casos entendió que también eran ámbitos en donde se pueden promover derechos, se pueden promover oportunidades, y entonces creo que el recorrido nuevo también en parte tiene que ver con eso, ¿no? Yo tengo una pregunta también de vuelta para la mesa. Me gusta preguntar. Me parece que esa también es una buena posibilidad de empezar a ir para adelante, ¿no? Y es si realmente los varones en las compañías, de acuerdo a las experiencias que ustedes van teniendo y que vamos teniendo entre todos, se sienten realmente interpelados por los temas de diversidad e inclusión. O entienden que son temas de mujeres, o entienden que son temas de gays, o entienden que son temas de negros. Entonces, ¿cómo uno puede hacer entender, si es que esto es así, de que a un varón heterosexual con una familia tipo, esto también lo atraviesa? ¿Cómo por ejemplo, Paula, te imaginás poder lograr, vos como mujer líder, hacer que un varón pueda comprar esto? Bueno, a mí en el recorrido definitivamente me sirvió mucho tener aliados. Sola no se puede, ni solo, creo, nada en la vida, ¿no? Creo mucho en la co-construcción y en el compartir. Y creo que los aliados dentro de las empresas son absolutamente necesarios. En el caso del desarrollo como mujer y en liderazgo, el sponsoreo de un varón hoy es fundamental, por lo menos en el tipo de organización en el que yo me manejo. Hay mucho reconocimiento de las mujeres en muchos niveles, pero hay ciertos lugares en donde todavía, si no hay un varón que refuerce
la posición o el pensamiento de una mujer en temas de género y diversidad, específicamente voy a hablar en eso, muchas veces no se llega a escuchar la voz de la mujer. No sé si deprimirme o ponerme contenta, Pau, con lo que acabas de traer. No sé muy bien ahora para dónde ir, pero me hace el pie por lo menos para pensar un poco en cómo se construyen estos liderazgos, sabiendo que muchas veces las mujeres en nuestra historia laboral solemos tener jefes varones y ese es el tipo de modelos o de roles con los que aprendemos a liderar también. Entonces quería preguntarte si crees que es posible construir liderazgos no machistas en el ámbito de las organizaciones, y qué implicaría un liderazgo no machista, en tu opinión. Sí, yo definitivamente creo que sí se puede. Yo creo que de alguna manera voy pudiendo, si lo tomo a título personal. Sí es difícil, una vez más, porque creo que hay ciertos lugares en donde las organizaciones y el mundo del trabajo están muy acostumbrados a funcionar de cierta manera, ¿no? O sea, planifico, hago, entrego y tengo una ventana de tiempo y esto es así, se entrega y se hace y se mide. Y hay algo en la cultura organizacional y en la manera pensando en la co-construcción que lleva a otros tiempos. Y que esos otros tiempos generan otros lazos y generan otras maneras de vincularse con el equipo y generan otras acciones, reacciones y pensamientos en el otro. Porque si yo estoy cómoda y tranquila, sabiendo que puedo expresarme y que ustedes me están escuchando y que podemos de esto sacar algo nuevo, sin saber qué vamos a sacar de esta conversación que tenemos, pero algo nuevo va a pasar, algún pensamiento nuevo voy a tener. De esa manera podemos seguir avanzando como organización o como equipo. Y eso es lo que nos va a hacer avanzar. Eso es lo que yo creo como liderazgo no machista, ¿no? Quizás lo que pienso como machista es, bueno, hay alguien que tiene el saber, hay alguien que tiene la verdad, viene con la propuesta y los demás la ejecutamos. Y creo que esta otra manera es, entre todos vamos a buscar la mejor manera para todos y que nos incluya a todos. Yo Juan. voy a hacer un poco, voy a apelar a un sincericidio un poco. Sí, coincido con Paula con el tema de que existe y se puede lograr un liderazgo no machista. Creo que hacia ahí vamos. Lo que me preocupa un poco de todo esto, en este camino de buscar estos aliados a los que se refería Paula, a mí me ha pasado también y soy consciente y me sumo a que sin aliados uno no puede hacer. Lo que me preocupa un poco de ese camino y que me parece que todavía necesita dar un salto es hasta dónde seguimos potenciando el tema de necesitamos sí de la aprobación del hombre para, creo que si el mensaje oculto de esa ayuda que tenemos sigue estando bajo el poder del hombre, sigue habiendo un machismo encubierto, sigue habiendo una situación en la cual yo acompaño, a mí me pasó, y voy a apelar siendo hombre, trabajando en diversidad, que yo inicialmente, y ahí va el sincericidio, pensaba que como estaba en mis manos el tema de las políticas de inclusión y diversidad, yo era el que tenía como salvador que potenciar a las mujeres en, no sé, una extensión de una licencia por maternidad, hacerles entender que podían tenerla y hacer uso, y después me di cuenta que no, que mi trabajo solamente tenía que ver con, desde mi rol, dar las opciones y abrir el abanico de oportunidades y hacer entender que esas oportunidades eran igualitarias para todos y todas. Entonces, a partir de ahí, también tuve que luchar con resistencias, más que resistencias, con preconceptos también propios de las mujeres, es decir, uy, se me tomó una licencia por maternidad tan extendida porque me la extendieron, voy a perder posibilidades de carrera, o no voy a ir a un viaje, o en un grupo de, y no le vamos a hacer a esta consultora ir a un viaje porque está justo buscando familia, pero ¿por qué no le preguntamos si ella quiere hacer ese viaje y quiere tomar esa posibilidad? Porque en definitiva es una decisión personal. ¿Por qué yo como hombre tengo que decir, ay no, mira, está buscando familia o está embarazada y por ahí la persona es lo que quiere hacer y está dentro de su poder de decisión? A esos pequeños micros detalles son los que todavía me parece que hay que darle una segunda vuelta en este camino que se está transitando de deconstrucción. Me parece que hay un detalle muy
hay que hilar muy finito ahí, porque todavía me sigue haciendo ruido particularmente. Creo, Juan, que empezar a cambiar las maneras de liderar es poder ver cuando uno se equivocó también, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ahora lo haría distinto. Al principio, cuando uno no tenía, no sé, capaz vos, Juan, que hace muchos años venís liderando esta estructura y que era algo muy nuevo y había pocas experiencias en la región. Y bueno, uno repite lo que conoce, está bueno mirar hacia atrás y decir, che, esto capaz no estaba tan bueno. Pau, ¿querías agregar algo más? Sí, ahí había algo de lo que dijo Juan, me parece súper interesante lo que decís, porque esto, habría seguir pensando estos pequeños lugares. Y creo que sí, es empezar a construir esos lugares también, porque mientras no tengamos el poder de decisión, no nos queda otra. Es como, no nos queda otra, porque el poder de decisión hoy no lo tenemos. Entonces, hasta no poder invertir en algún lugar esta balanza, digamos, o no tener un poco más de peso en esta balanza, es verdad que tenemos que resignar o aceptar algo de este micromachismo. Yo, me está pasando que estoy atravesando quizás el podcast más honesto de los que vamos hasta ahora atravesando, ¿no? Como que, bueno, che, está complicado, estamos pensando más en estrategias, ¿no? No es que esto se piensa desde un lugar práctico del debería ser, como que en algún punto estamos reconociendo de que a veces hasta uno negocia algunas cuestiones para poder llegar a ciertos objetivos, ¿no? Entonces me parece que acá hay un desafío muy grande que es que estamos hablando de poder. Estamos hablando de poder, ni más ni menos. Y lo primero es, tengo dos preguntas para Paula en un solo, en un solo lugar. ¿Cómo te llevas con el poder? ¿Está bien? Desde lo personal. ¿Y cómo pensás que esa responsabilidad tiene un manto de ejemplo? ¿Qué significa esto? Que estás haciendo vos historia en cada acción que vos haces. ¿Cómo te llevas con esas dos cosas? No te Y avisaron, se lo Pau, era pre- una sesión de terapia esto también. No, Qué no, no, difícil. no. No, 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 pará, está bien. perdón, lo quiero aclarar. Y como se lo pregunto a Pau, también me atrevo a preguntárselo a Flor y que nos lo podamos preguntar entre todos con eso, ¿no? Porque me parece que esto, Sí. esta es la propuesta. Hace poco, hace unos días, escuché algo o leí algo, ya no sé, porque vieron que en esta virtualidad general en la que estamos, todo entra por algún lado, pero esto me quedó. Y cuando hablaste de responsabilidad y ejemplo, lo primero que se me vino a la cabeza fue, no se nos permite ser mediocres. A las mujeres no se nos permite ser mediocres. O sea, o lo hacemos y lo hacemos bien, o no servimos. Para esa función no estábamos listas. Y entonces acá el lugar de la responsabilidad es enorme, ¿no? Y creo que por eso también en algunas posiciones nos las tomamos tan a pecho y quizás eso a la vista de otros a veces es revolucionario o bueno, otra palabra un poco más fea, ¿no? Como aguerridas, ponele, para ponerle otra palabra. Eh, pero creo que tiene que ver un poco con esto, con que nosotras no podemos ser mediocres, sabemos, y nosotras lo sabemos que no podemos serlo, sabemos que tenemos que ir con todo, porque si no, no podemos estar, no sobrevivimos en esa posición o situación. Y respecto al poder, la verdad, me mataste. Creo que es un lugar, en algún lugar desconocido, y no sé, la verdad que me mataste con la pregunta. Me quedo pensando mientras Juan responde. Claro, te iba a decir eso, la puedes contestar al final, te la vamos a volver a hacer al final. Te damos la oportunidad de que estudies mientras tanto. No, pero hay algo que dijo Paula que dio en la tecla, es eso. Y va un poco atado a lo que quise decir yo anteriormente, es sienten que tienen que pagar un peaje, que sienten que tienen que demostrar mucho más por esa oportunidad que teóricamente se le está dando, bien atado a lo que dije. Me parece que esto del micromachismo en la práctica se le da oportunidades a las mujeres por moda,
por cupo, por imposición o porque hay que nivelar el headcount de la compañía, pero no sienten ese peso doble de que tienen que como demostrar más que esa posición realmente es para ustedes, cuando en realidad estamos, si en igualdad de condiciones la puede tomar cualquiera. Creo, Juan, que esa presión la sentimos cuando manejamos, cuando pagamos, cuando hacemos una cuenta, cuando opinamos de fútbol, cuando elegimos una película y cuando queremos preguntarle algo al mecánico y te mira con cara de sí, se rompió, y te inventa una pieza del auto. Sí, sin Bueno, pero trabajar ahí en el está. ámbito, sí, pero digo, sin trabajar en un ámbito corporativo y sin tener capaz las presiones en términos de negocio, y sabiendo, y esto lo digo con mucho orgullo, que soy parte de una organización feminista que se preocupa porque los vínculos sean lo más pares e igualitarios posibles, sin negar el poder que implica llevar adelante determinados roles. Me parece que esa presión parte de cuando las mujeres empezamos a ocupar el espacio público en aquellos roles que en teoría no estaban destinados a nosotras. Pero que también se dan hacia adentro, porque un poco como en estas nuevas oleadas, si una mujer elige o no elige, pero es madre, se le va a exigir que se dedique a sus hijos, pero no tanto, que tenga la casa limpia, pero que no contrate a otra persona, que trabaje muchas horas para no dejar su carrera, pero que no trabaje tantos para que sus hijos no se sientan abandonados. Entonces creo que las presiones van más allá de los lugares de poder y vienen a mostrarnos esos espacios que hace por lo menos 2 siglos las mujeres estamos tratando de ocupar, y que creo que hoy tenemos la posibilidad de pensarlas en conjunto, y que eso está bueno también. No sé, Pau, ¿qué pensás? Completamente de acuerdo. Hermosamente dicho. Y vuelvo al poder, que ahí, con todo lo que dijeron entre Juan y vos, Flor, llegué, y creo que el poder tiene que ver también con los privilegios, ¿no? Este lugar de reconocer que en algún lugar también, por la posición que se empieza a ocupar en un lugar de liderazgo, en una posición de liderazgo, es el lugar de privilegio. Y también ahí hay como una vuelta, ¿no?, hacia atrás de uno mismo, de decir, bueno, a ver, ahora yo, que no ocupaba un lugar de privilegio por mi género, ¿sí?, por ser mujer, bueno, ahora tengo este lugar de poder y de privilegio, y yo también tengo que revisarme tanto como exijo que se revisen los demás. Creo que ese es un lugar interesante para pensar el poder y el privilegio. Pau, pensando en esto que traes, se viene escuchando mucho hace muchos años, hace un par de años, que la llegada de las mujeres a puestos jerárquicos implica también empezar a promover liderazgos femeninos. ¿Qué opinas de esta idea, de este concepto? Capaz con el tono yo ya te dije qué opino yo, pero quiero saber qué Sí. opinas vos. Bueno, yo más o menos por tu tono te cuento que opino más o menos lo mismo. No, yo creo que bueno, ahí me corro un poquito, y sí, yo creo en la perspectiva de género, ¿no? Y quizás no en el género en sí, si ser hombre o ser mujer, y una vez más ahí solamente refiriéndome a lo binario, ¿no? Creo que tiene que ver con la perspectiva de género, creo que tiene que ver con que hay varones que están trabajando muy fuertemente en deconstruir justamente sus privilegios, reconocer sus machismos o micromachismos, y elaborarse nuevamente en sus posiciones de poder y liderazgo. Y creo que son, y algunos conozco en este recorrido, y son excelentes líderes, y son referentes también para muchas mujeres dentro de las organizaciones. Así que más allá de que ese liderazgo sea femenino o masculino, creo que tiene que ver con una posición de liderazgo con perspectiva en género y en diversidad. Creo que pasa más por ahí que con que sea una mujer o un varón. Gracias, Pau. Me da el pie a preguntarte a vos, Juan.
en relación a ser varón y ocupar un rol de liderazgo como persona que lleva adelante distintas iniciativas y proyectos, que entiendo que también hay un gran área vinculada con género, y quería preguntarte a vos, como varón, ¿qué te pasó en ese recorrido? ¿Con qué obstáculos, si es que te los encontraste? Si alguna vez hizo ruido que vos fueras varón para ver los temas de género, y cómo lo vivís vos. Totalmente. Me auno primero a lo que dijo Paula, el de la perspectiva, pero eso fue toda una construcción en mi experiencia. Primero sí pensaba que estaba ahí para propiciar espacios y que dependía de mí con esa carga. En una primera instancia fue así, entender si hay una dimensión de diversidad que tiene que ver con perspectiva de género, que al principio era solamente un espacio de mujeres, primer error. Nos involucraba a los hombres como en el entendimiento, ¿no? Entonces cuando yo me daba vuelta, iba a hablar con los líderes para buscar esos aliados de los que hablaba Paula, me decían, bueno, pero si yo en mi equipo tengo mujeres, pero con solo eso basta, les doy oportunidades de carrera, a ver, les doy, lo dije a propósito, como que quedaba todo en manos de sí, si yo contrato mujeres y les doy las posibilidades, y no como algo con perspectiva, como un cambio cultural que haga que todos fluyamos para el mismo lado sin importar el género. Y como bien dijo Paula, me avivo a decir también en el total de diversidad, ¿no? Salir del binarismo. De oportunidades, ¿no? Es decir, depende de mí. Y sí, me encontré con un montón de obstáculos propios y organizacionales, y después con cada una de las personas aliadas que iba a buscar, y también me he encontrado con obstáculos de mujeres que también, al estar en ese círculo, pensaban que era así, y tampoco se animaban a decir, no, mira, esto está mal, por acá tenemos que trabajar, o por qué yo tengo que demostrar más, o por qué no puedo ir por este lado. Entonces, a partir de ahí hubo que hacer toda una deconstrucción y un trabajo de concientización con perspectiva de género como para que eso fluyera de una manera. Y eso impacta en políticas, en beneficios, en cambio cultural, en cambios de conducta, en entendimiento, sin importar el género, que es un trabajo que también tuve que hacer yo. Yo, conociéndonos todos, digámoslo así, Flor y yo somos como los que estamos dando vueltas, los consultores, los del tercer sector, somos los que estamos desde afuera. Y les pregunto a los dos, ¿qué tan posible es que las organizaciones solas puedan llevar adelante estos procesos? No es posible. No es posible, y te digo por qué. ¿Por Porque qué? creo que Claro. justamente la organización está armada con las personas que la componen, con los saberes de esas personas que la componen. Y aunque esos saberes quizás incluyan saberes dentro de lo que es el área de la diversidad e inclusión, se les tiene que hacer un lugar para que aparezcan, ¿no? Para que surjan, y se les tiene que dar voz. Y muchas veces eso no sucede, y se necesita de agentes externos, fundaciones, ONGs, consultores, para que traigan el conocimiento, y una vez más desde este lugar de poder y del saber, pero que es como mueve el mundo, ¿sí? El poder mueve el mundo. Entonces tiene que venir el saber desde afuera muchas veces para dar luz a lo que sucede adentro y acompañar todo ese proceso de transformación. El proceso es enorme y lleva mucho tiempo, y muchas veces contar con acompañamiento fuera de la empresa hace que la mirada sea mucho más amplia también, ¿no? El horizonte sea mucho más amplio. Totalmente. Y segundo, sincericidio, ahí va. La, la empresa lo que tiene en general, y no voy a generalizar, valga la redundancia, es que es una máquina y cada persona que entra a ese engranaje entra y copia. ¿Sí? Entonces hay una política que cuando uno entra en una compañía generalmente busca un referente, entonces sabe cómo se maneja el ADN de cómo nos manejamos acá. Entonces puede estar implícito, pero no obstante así no deja de ser algo interno, es esa máquina, ¿sí? Con su ADN, con su forma de conducta, y vos sabés que si haces esto y te manejas dentro de determinados parámetros, que esto ya lo hablamos, que tiene que ver con el antiguo paradigma de lo que se esperaba de un profesional dentro de la compañía, que era distinto a lo que era fuera,
¿entendés? Primero eso hubo que deconstruirlo. Cuando más o menos entras en eso, cada compañía tiene su dinámica también interna. Nos manejamos así de acuerdo al rubro, de acuerdo a la industria, de acuerdo a lo que sea. Entonces generalmente es como una copia, y por ahí hay algunos disidentes que nos salimos un poquitito y decimos, no, che, pero esto ¿por qué no puede ser así, WhatsApp? Y nos empezamos, que esto era de lo que hablaba de lo voluntario de que hablaba Paula. Uno levanta la mano y dice, che, pero esto puede cambiar, o esto puede ser mejor, o ¿por qué no se le está dando espacio a una persona transgénero? ¿Por qué no hay una mujer en depósito? ¿Por qué no hay...? Empezás a hacerte esas preguntas, pero generalmente sale desde lo voluntario y desde lo personal. Necesitas de lo externo, porque lo externo viene con un paradigma distinto, te viene a poner sobre la mesa y te viene a incomodar desde otro lugar. Te trae un componente nuevo, externo, y vos lo escuchás desde otra manera. No es lo mismo escuchar a alguien de afuera, entendido o entendida en el tema, que nos viene a explicar desde su conocimiento y desde su experiencia, a que yo escuche a mi líder, hombre o mujer, no importa, que me diga, no, acá nos manejamos así. Entonces, bueno, creo que va un poco por ahí. A nosotros nos pasó algo muy fuerte con una consultoría, perdón Flor, pero no vamos a mencionar absolutamente nunca ninguno de los lugares, que presentando cosas muy parecidas con respecto a otros lugares, ¿no? y a otras instancias de competencia, las respuestas fueron, buscamos algo más parecido a nosotros y ahí perdimos. Y cuando buscaron algo más distinto, bien distinto a ellos, ahí ganamos. Entonces, en algún punto, estábamos hablando con Flor esto, de decir, bueno, ¿qué cambiamos? Y dijimos, en algunos vamos a perder siempre. En algunos vamos a perder siempre. Entonces, también hay una posición, ¿no? Donde uno lo que trata de buscar es eso, y creo que los liderazgos para la diversidad, entiendo yo, si no rompen algo, lo que terminan haciendo es maquillando. Entonces, yo entiendo, a mí no me llama. Primero, entiendo que ya hay todo un área profesional de diversidad e inclusión que se está abriendo y que va a ser muy grande y que va a haber un montón de profesionales de estos temas, pero lo que me parece interesante es, bueno, ver hasta qué punto podemos llegar a generar, como tan bien dijo Juan, incomodidades. Yo creo que mientras generemos incomodidades estamos haciendo bien el trabajo, que es muy loco, porque necesitamos generar incomodidades en entornos muy cómodos, en donde la gente se pueda decir lo que sea. Entonces es como una contradicción. Pero bueno, me parece que este es el gran desafío, ¿no, Flor? Sí, voy a traer una incomodidad a la mesa, pensando en esto que traía Pau, de que a veces se necesitan saberes o personas o movimientos externos a la organización para generar. Y quiero preguntarte, Pau, ¿qué pasa con la política en relación al género, ¿no? En las empresas? Que muchas veces pareciera que es de las cosas que más incomodidad generan y que por un lado tenemos un montón de programas de promoción de mujeres, pero al mismo tiempo hay grietas en torno a si alguien se considera o no feminista y si se puede hablar de eso. Y quería preguntarte entonces qué impacto tienen los movimientos sociales de mujeres a nivel mundial, digo, desde el Ni Una Menos, no sé, el 8M como paro internacional de mujeres, el Me Too a nivel global. ¿Qué impacto tiene eso en las organizaciones? Y asumo la pregunta, ¿qué pasa cuando una mujer frente a un 8 de marzo quiere parar y plantea en la empresa que quiere parar? Si eso es posible o no es posible. Bueno, eso fue un gran recorrido que hicimos y este año lo logramos. Este año paramos, nosotras, toda Latinoamérica paró. Todas las mujeres de Latinoamérica que quisieran parar lo podían hacer. Pero bueno, fue el recorrido también, ¿no? Fue en varios encuentros poder hablar de los encuentros nacionales de mujeres, poder explicar qué era un encuentro nacional de mujer, cuál era el aprendizaje detrás de esos encuentros, qué se comparte, qué se aprende. Y así ir haciendo los enlaces con los diferentes países de Latinoamérica y poder hacer entender, digamos, a nivel corporativo, hasta lo que es inclusión y diversidad global, la importancia que tiene el 8M para la región, por lo menos latinoamericana, en la incidencia de la cantidad de femicidios, en la incidencia de las brechas salariales y demás brechas entre hombres y mujeres, y se logró que corporativamente se diera libre el 8 de marzo. Al principio con discusiones, ¿no? Discusiones con recursos humanos fuertes,
en donde Recursos Humanos nos planteaba, bueno, estamos viendo de las que se tomen el día, no hay problema que se lo tomen, pero estamos viendo cómo lo descontamos. Entonces, la posición que tomamos ante eso fue, si esa es la posición de Recursos Humanos, entonces nosotros no apoyamos nada, porque esto es un paro, y el paro se paga. El paro es para visibilizar. Y si vos vas a querer sacarle a la empleada que quiera parar el dinero por haber parado ese día, entonces vos como Recursos Humanos no estás apoyando esta decisión y esta política que es corporativa. Entonces hubo realmente mucha presión interna para que suceda, y lloramos el día que sucedió, honestamente, porque no creíamos posible que una organización privada pudiera apoyar de una manera tan consistente un recorrido que venían haciendo las mujeres de Latinoamérica, por lo menos. O sea que fue posible. Me alegra, ya antes me había deprimido y ahora me entusiasmaste. Y les quiero preguntar a Juan y a Ari, más allá del 8 de marzo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando se quedan solos los varones? ¿Qué pasa en esas oficinas? ¿Qué pasa en esos trabajos, en esas casas? Cuando las mujeres paramos como decisión en relación a visibilizar nuestra fuerza de trabajo. Se habla, se comenta y tenés diferentes posiciones. Esto que dijo Paula es súper interesante porque justamente habla de esas contradicciones. No te apoyo, pero ahí está, te lo descuento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo mismo cuando hablaba de los famosos techos de cristal, la diferencia salarial, o cuando se habla de los pañuelos verdes y pañuelos celestes, cuando se habla del tema de violencia de género y cómo protocolizar la violencia dentro de la compañía. Todo eso que sale a partir del 8M en adelante, cuando lo transmitís al ámbito corporativo, se apoya, se entienden, saben qué sucede, pero genera discusión. Y genera esto de lo que muchas veces nosotros hemos hablado, de incomodar, de que la diversidad no es solamente gente empática sonriendo y que todo dice que sí, sino que también hay momentos en los que hay que posicionarse de una manera más dura, más combativa, en pos de eso que queremos que se regularice de una manera, porque de qué servía que se lo tomen pero se los descuenten, ¿no? O sea, ¿qué cambio estamos logrando con eso, ¿no? Entonces justamente cuando nos quedamos los hombres charlamos un poco de eso, de que falta como mucho de entender, de explicarle, de intentar explicar al que está en desacuerdo, que los hay, el porqué de todo eso, y al que está de acuerdo como un poco acompañar esto de qué parte nos perdimos, ¿no? Qué parte dábamos por hecho nosotros desde nuestro lugar y desde nuestro género, que nos fue otorgado siempre, que otras personas no, y no lo vimos nunca. Y que tuvo que venir un cambio social enorme para darnos cuenta y enfrentarnos a que había una realidad que no nos dábamos cuenta. Hay algo muy fuerte en el paro para mí y que tiene que ver también con la relación con lo sindical, ¿no? En el mundo del trabajo, que ahí también es para hablar un rato largo, pero que es otro podcast, claramente, ¿no? Pero me parece muy interesante. Hay una peli que se llama Un día sin mexicanos. Si no la vieron, las personas que están por aquí a nuestro alrededor, les recomiendo que la vean. Básicamente, un día desaparecen todos los mexicanos de Estados Unidos. Y la película, lo que no se las voy a spoilear, imagínense lo que pasa, pero en las reuniones, en los momentos en los cuales se da el paro de mujeres, es un día sin mexicanas en este sentido, ¿ok? Cuando uno empieza a ver esa fuerza de trabajo que falta en muchos roles y que en la mayoría de los lugares lo que está faltando no es justamente una jefa, ¿no? Como que se visibiliza mucho esos, vamos a ponerlos así, espacios, sillas que están vacíos, también nos muestran el lugar que está vacío. Entonces, me parece que la potencia del paro, los varones la tenemos que apoyar. ¿Cómo lo apoyamos? Yendo a trabajar, mostrando todos esos espacios vacíos que no están, haciendo las tareas que tengamos que hacer, y compartiendo esta lucha, que es la lucha de todas las personas, porque también tenemos hijas, porque también sabemos que las identidades, cualquiera sean, que estén peleando por un derecho, es una pelea de nosotros también. No en un primer plano, ¿no? Pero me quedo pensando muy fuertemente, sobre todo en los varones, bueno, ¿qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué nos toca hacer? Y la verdad que ha resultado muy fuerte todo lo que ha pasado en Estados Unidos con respecto al racismo, ¿no?
y la postura que han tomado muchas personas blancas, poniéndose en la primera línea de la disputa, ¿no? Para que la policía no reprima a las personas negras o afro en Estados Unidos. Me parece que en algún punto los varones ahí tenemos algún sentido que nos puede ayudar, no desde el lugar del macho que se banca el palo, sino lo digo desde un lugar mucho más claro, de acompañar quizás, quedándonos con nuestros hijos, limpiando la casa o haciendo las tareas que muchas veces están haciendo nuestras compañeras, las personas que somos heterosexuales, o viendo de qué otra manera estar para acompañar esa lucha que es de ellas también, me parece que es importante. Sí, a eso justamente me iba eso. Fíjate que un claro ejemplo de lo que vos dijiste, Ariel, tiene que ver con cómo fue avanzando de a poquitos pasos en estos últimos años el tema de las políticas de cuidado, cómo no solo se amplió la licencia por maternidad, sino también la licencia por paternidad, para entender que la política de cuidado es común en matrimonios heteronormativos, en este caso, pero también en matrimonios igualitarios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cómo entender que el cuidado también depende de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, a partir de ahí también se empieza a gestionar ese cambio y el entendimiento del mismo, ¿no? Son cosas que empezaron, están siendo transitadas, falta, creo, todavía bastante camino por recorrer, pero me parece que vamos en ese camino, ¿no? Sí, agrego una cosita nada más así, porque es para deprimir a Flor nada más, porque la veo muy entusiasmada. Esta es la última y terminamos todos deprimidos y ya, así nos vamos con una copa de vino. No, que digo, más allá de todo lo que parece que está buenísimo, después se ven estas cositas chiquitas, como decía Juan, porque este 8M que nosotras pudimos parar, lo más interesante fue ir al otro día a la oficina y encontrarnos con los platos sucios, porque los varones que sí fueron a la oficina y nosotras que no fuimos, y por supuesto la persona de limpieza que es del sexo femenino tampoco fue, porque también fue instada a que si quería parar podía hacerlo. Bueno, nos encontramos con todos los platos sucios que nos habían dejado nuestros compañeros el día anterior. No te deprimas, Flor. Era un detalle de color. Tarde. Creo que da para media hora más de grabación porque Ariel y yo nos quedamos callados. No lo puedo creer. Lamentablemente bueno, no me sorprende lo que me estás contando, no me sorprende. Yo los hubiera dejado ahí un mes, los platos. ¿Qué quieres que te diga? Yo los hubiera dejado un mes, como para que se acumulen, ¿no? Sí, creo, más allá del chiste, de verdad falta mucho, de verdad falta mucho. Por más que, por suerte, cada vez son más los espacios públicos, privados, políticos, de responsabilidad, de poder, que podemos llegar a tener las mujeres. Todavía falta mucho porque creo que hay cosas que todavía ni siquiera nos preguntamos y que hay muchas más mujeres que ni siquiera se lo pueden preguntar, ¿no? Y que ni siquiera pueden pensar en agarrar un cargo como el que tenés vos, Pau, o de liderar cualquier otra instancia. Voy a cerrar con algo que no estaba planeado. ¿Puedo? ¿Me puedo tomar el atrevimiento? Hoy... Vale. Gracias. Vengo muy envalentonada porque hoy estuve en un proyecto de la Fundación que se llama Promotoras Territoriales, en donde trabajamos en la formación de mujeres en perspectiva de género, de mujeres de barrios y villas de la ciudad de Buenos Aires, y hoy estuvimos hablando sobre feminismo y sobre el rol de las mujeres, y una de las conclusiones que ellas trajeron es que les parecía que uno de los roles fundamentales de estos movimientos era romper estructuras. Era generar estas incomodidades de las que estamos hablando y que lo que teníamos que hacer era romper los estereotipos que aprendimos sobre lo que tiene que ser una mujer. Y uno trajo un fragmento de la teoría King Kong de Virginie Despentes, que si no lo leyeron lo recomiendo, es un libro duro pero interesante, que dice lo siguiente. Voy a cerrar con esta lectura, es nuevo esto, no estaba chequeado, pero yo lo digo, si no se corta. Y ella dice lo siguiente: porque el ideal de la mujer blanca, seductora pero no puta, bien casada pero no a la sombra, que trabaja pero sin demasiado éxito para no aplastar a su hombre, delgada pero no obsesionada con la alimentación, madre realizada pero no desbordada por los pañales y por las tareas del colegio, buena ama de casa pero no sirvienta, esa mujer feliz que nos ponen delante de los ojos, esa a la que deberíamos hacer el esfuerzo de parecernos, nunca me la he encontrado en ninguna parte. Es posible incluso
que no exista. Se los regalo para el fin de semana. Pau, me gustaría que cierres vos, Hermoso. si tenés ganas, como tengas ganas. Bueno, me gustó mucho lo que leíste en principio. El resto para del libro cerrar, es para deprimirte, ¿eh? Ya que vos querés deprimirme a mí, te lo mando de lectura para el fin de semana. Gracias, Flor. No, bueno, agradecer este espacio realmente una vez más, de aprendizaje, de co-construcción definitivamente. Definitivamente es en lo que creo y es lo que veo que funciona además. Y nada, ¿qué puedo cerrar? ¿Qué puedo cerrar? ¿Qué puedo decir? Gracias, nada más. Solamente puedo agradecer, honestamente. Agradecer. Gracias, Pau, gracias, Juan, gracias, Ari, y nos escuchamos la próxima semana en una nueva edición de Señal de Ajuste.